Great, great. Perfect. Talk. I just had to release his mic. Okay, so everybody's in. Okay, we're ready to begin, everyone. Okay, estamos listos para comenzar todos. Muy buenos días a todos y bienvenidos a la sesión de las 10:15. Perdón que estamos comenzando un poco tarde. Tuvimos unas pequeñas dificultades. Aquí nos vamos a enfocar en negocios y antes de comenzar quisiera agradecerle a todas las personas que se han involucrado en tener este programa, especialmente a María Eckler en San Diego State University y a todo su equipo. Por supuesto que no se puede imaginar todo lo que se ha tenido que mover y todo lo que ha tomado poder hacer esta conferencia. Gracias a todos los esfuerzos. Quisiera empezar también diciendo que vamos a poder tomar preguntas utilizando el botón de mensajes que está al lado derecho. Nuestro moderador de la sesión, él va a apoyarnos con las preguntas y respuestas. Su nombre es Héctor Ochoa Díaz. Muchas gracias por tu ayuda hoy. Y por favor utilicen el botón de mensajes a la derecha. Solamente los panelistas van a poder hablar. Mi nombre es Mark Ballum y yo trabajo como director del Centro de Globalización de Negocios en San Diego State University. Estamos ubicados en el departamento de negocios y nosotros servimos como el catalizador para vincular academia y la comunidad de negocios. Nuestros esfuerzos se vinculan el objeto y los estudios y para poder integrarlos en el plan curricular para que los estudiantes puedan tener una ideología global y de esta manera nuestros estudiantes podrán trabajar mejor preparados y podrán esto facilitará su éxito. Así, hoy vamos a tener a tres panelistas expertos en el campo y me gustaría presentar a los tres, a cada uno por este momento. Tenemos una biografía corta y bueno, de todas formas pueden entrar a la página para ver su biografía completa. Y quisiera entonces presentar a cada uno de los panelistas en este momento. Cada uno presentará durante 15 minutos y al final tomaremos preguntas y daremos lugar a una discusión después de que todos los panelistas hayan hablado. Primero hablaré sobre el doctor José Rodríguez. Él es especialista en cuestiones laborales y ha recibido su doctorado en estudios sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él es especialista en migración internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Él tiene el premio para la mejor tesis doctoral en el 2008 y ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, el SNI, desde el 2009. Él es coordinador regional del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y es profesor investigador en la División de Ciencias Sociales y en el Departamento de Trabajo Social en la Universidad de Sonora. Is Maria Murillo. Ella es la coordinadora de la Universidad Politécnica de Baja California. María se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Es asesora y gestora de vinculación internacional de educación y desarrollo económico e innovación, y actualmente colaborando como coordinadora del área de vinculación de la Universidad Politécnica de Baja California, en donde es responsable del Centro de Innovación y Emprendimiento. Nuestro tercer orador es el doctor José Ramos. Es profesor e investigador en el Departamento de Administración Pública, el COLEF. Es especialista en gestión y políticas de seguridad multinivel y planificación de estrategia para el desarrollo. Es autor de 15 libros de seguridad, gobernanza y relaciones fronterizas México-Estados Unidos. Ha desarrollado estancias de investigación en el Wilson Center y el Centro de Estudios Mexicanos en UCSD y en la Fundación Ortega y Gasset en Madrid. Así que muchas gracias a todos los panelistas por estar aquí el día de hoy. Como la mayoría de nosotros sabemos, nuestra frontera de San Diego y Tijuana es en una posición bastante única por nuestra
por esta economía interdependiente. Movilidad y migración han estado en el centro de esta economía compartida. Por varios años nuestra región ha estado trabajando para trabajar en un ecosistema sólido que nos permite innovación para que crezca por medio de negocios y por medio de la sociedad en ambos lados de la frontera. Entender cómo la movilidad y la situación migratoria continúa creciendo es algo vitalmente importante. El día de hoy, nuevos enfoques en cuanto a crecer estos negocios sostenibles y cómo hacer formas nuevas para hacer negocios, para que los negocios no solo salgan bien, sino para que salgan muy bien y para que podamos dar un beneficio positivo a la sociedad. Nuestros expertos van a considerar estas oportunidades y retos de diferentes perspectivas. Ellos van a considerar estos problemas en cuanto a mujeres, de perspectiva políticas. Entonces me gustaría traer a nuestro primer orador aquí, el doctor José Rodríguez. Muchas gracias. Ya pueden prender el micrófono. Listo. Perdón. Gracias. Perdón, antes de comenzar, me están confirmando que sí son los 10 minutos que comentaba María para cada presentación. Esto es para seguir adelante con las demás presentaciones y terminar en tiempo para la siguiente sesión. Gracias. Nomás un recordatorio, hablar claro y despacio para los intérpretes, y las personas que están escuchando las interpretaciones. Gracias. Adelante. ¿Me pueden confirmar si se ve la diapositiva, por favor? Sí se ve, Sí. José. Se ve completa. Si la puedes hacer un poquito más grande, por favor. Ahí estás. Ahí está. Sí, adelante, José. ¿Perdón? Adelante. Ahí se ve Ok. muy bien. Y voy a ajustarme a los 10 minutos. La presente conferencia nos invita a reimaginar la movilidad y la migración transfronteriza, lo cual es fundamental para comprender las relaciones locales y transfronterizas. Voy a presentar 5 tesis en las cuales voy a tratar de explicar un modelo de ocupaciones informales transfronterizas. ¿Se ve mejor? Bien. La primera tesis tiene que ver con la crisis del modelo de producción actual. Esta crisis del modelo de producción podemos identificar que ha habido una concentración de la riqueza en los últimos 20 años. Esta concentración de la riqueza en menos del 1% de la población mundial genera una serie de desigualdades sociales, económicas, políticas, y ha sido acompañada de una precarización de las condiciones laborales a nivel global. Si a esto le añadimos el contexto de la contingencia sanitaria, pues complica los problemas que ha habido en los mercados laborales. De tal manera que en la gráfica 2, ustedes pueden observar, en la que está al lado derecho, pueden observar que del 100% del empleo global, el 62%, es decir, 6 de cada 10 trabajos, están en el empleo informal. Y el 47%, es decir, casi la mitad de los trabajos en el mundo, se han visto afectados por la contingencia sanitaria. Entonces, esto es una doble crisis, la del modelo productivo y la de la contingencia sanitaria, que ha pegado más en la clase trabajadora. Y otra cuestión que hay que identificar es que este modelo monopoliza la riqueza, pero socializa la pobreza vía condiciones económicas deficientes. Si observamos que en los últimos años ha aparecido el trabajo informal, sobre todo en los datos de la OIT, que explica que 6 de cada 10 trabajos a nivel mundial
están en la economía informal. Es importante voltear a ver el mercado de trabajo informal para explicarlo desde otras perspectivas. Una de estas es la perspectiva de género, donde las mujeres se enfrentan dobles jornadas de trabajo. Pero preguntémonos, ¿por qué aparece la economía informal? Uno, han sido las condiciones precarias del modelo económico, y dos, ha sido la desaparición de la clase media. Si habrá tiempo, explicaré cómo y bajo qué condiciones ha desaparecido la clase media y ha aumentado la economía informal. Un ejemplo o una explicación de por qué ha desaparecido la clase media, al menos en el caso estadounidense, es importante señalar, está en esta segunda tesis, que el Estado ha dejado, el estado de bienestar de los 60, de los 70 desaparece para empujar vía política fiscal y vía monetaria a las grandes empresas. Y en Estados Unidos lo observamos. La inyección de dinero que hay actualmente por la contingencia sanitaria va dirigida a rescatar a las empresas que tienen más de 10,000 trabajadores, ¿cierto? Boeing, por ejemplo, recibió más de 16,000 millones de dólares para rescatarla. En cambio, los cheques llegan a cuentagotas a la clase trabajadora. Es decir, el estado de bienestar ha desaparecido. Ustedes observen en esta gráfica, donde podemos observar que en 1980 el 1% de la población con mayores ingresos en Estados Unidos, hoy en día, en el 2015, se apropia del 20% de la riqueza del ingreso nacional en Estados Unidos. Es decir, en 40 años ha aumentado 10 puntos la concentración de la riqueza, la población de mayores ingresos en Estados Unidos. Por el contrario, el 50% de menores ingresos de la sociedad estadounidense, de apropiarse el 21% en el 1980, hoy en día se apropia por abajo del 13%. Es decir, tuvo una disminución de 8 puntos. ¿Qué significa esto? Pues que es un modelo individualista de producción donde desaparece la clase media. Esta segunda tesis es importante para señalar que el Estado se ha alejado de la economía. Dentro de este alejamiento del Estado, vía política fiscal y vía política monetaria y vía incentivos fiscales, vía incentivos de tasas de interés, que en otro momento podrían caer con mucho gusto, el Estado ha generado una especie de gobernanza orientado a las grandes empresas. Y la gran pregunta aquí es, ¿qué las movilidades transfronterizas acaso se erigen como una respuesta a los límites de la expansión de las cadenas globales de valor? Son las regiones transfronterizas las que, construidas desde abajo, ¿cierto? Llamado también otras integraciones informales, donde esta integración transfronterizas acaso explica las nuevas dinámicas frente a la globalización. Es decir, las acciones de los corredores industriales, por ejemplo, de Sonora, Arizona, o los corredores que configuran todo el ejército de trabajadores por cuenta propia en las movilidades transfronterizas, ¿acaso generan esta respuesta a las cadenas globales de valor? Esta pregunta es importante porque entonces me conduce a la cuarta tesis, que es comprender la movilidad transfronteriza, sea documentada o no documentada, como un conjunto de modelos de ocupaciones informales transfronterizas, que es generada por la economía informal. Y hay que nos quede claro que en esta cuarta tesis es señalar que hay un mercado laboral atípico que se mueve en la región transfronteriza, de aproximadamente 11.2 millones de movimientos transfronterizos en el 2018. 11.2 millones de sujetos que dijeron ser residentes o no residentes en México. Pero bueno, señalo lo del mercado laboral transfronterizo porque estas dinámicas se suman a otro conjunto de trabajadores no documentados que son los migrantes en Estados Unidos, ¿cierto? Y probablemente también existen otros dos mercados.
Es decir, además de movilidad transfronteriza, además de los migrantes en Estados Unidos, hay aproximadamente 22 millones de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos, que podrían constituirse como le llaman la economía de la migración, le llaman la sustitución de la fuerza de trabajo. Entonces, serían estos tres mercados laborales los que explican, los que forman parte, mejor dicho, del mercado laboral mexicano. Es decir, nuestro mercado, gracias a este conjunto de movilidades atípicas y típicas, transfronterizas, migratorias no documentadas o también migratorias documentadas, son los que conforman este otro mercado laboral. Y quizás como hipótesis planteamos que se está configurando o identificando un otro mercado laboral invisible, que es aquel conjunto de jóvenes y ciudadanos mexicanos que reciben visa de no migrante y viajan a Estados Unidos, ¿sí? Esta itinerancia migratoria que hay hacia Estados Unidos, y ven en esta gráfica, se otorgaron aproximadamente a partir del 2012 en promedio 1.5 millones de visas, y las detenciones, las deportaciones disminuyeron. Esta es una hipótesis que acaso estaremos frente a un mercado invisible de trabajadores jóvenes y educados que viajan a Estados Unidos y trabajan de manera temporal y después regresan. Por ejemplo, hay un conjunto de ciudadanos de Hermosillo que están yendo a trabajar a Tucson y otros a otras partes de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, esta probable cuarto mercado laboral se suma a los dos anteriores, a los de la movilidad transfronteriza, a los migrantes no documentados y a los hijos de los mexicanos en Estados Unidos, y se suma al mercado laboral nacional, que está explicado por 11.5 millones de trabajadores. Es decir, el mercado informal en México y en el mundo podría considerarse como un mercado que es permanente. Y bien, nuestra quinta tesis, y con esto termino, nos habla de la movilidad transfronteriza como un recurso social, ¿sí? Nosotros encuestamos a 1,200 mujeres en Nogales, Tijuana y Hermosillo, y aproximadamente el 30% de ellas realizan viajes a distintas partes en California, en Tucson, en Phoenix, para hacer compras. Y este ejército de commuters que le llaman, se suman a los más de 9,000 tránsitos diarios de personas que ocurren cada 60 minutos en la frontera norte. Es esta movilidad transfronteriza, y esa es nuestra hipótesis, la que explica parte de un modelo permanente de ocupaciones transfronterizas. Esta tesis podría conducirnos a identificar qué le caracterizaría a este probable modelo de movilidades transfronterizas. Hasta aquí dejo la intervención para que haya mayor espacio para mis compañeros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rodríguez. Pasaremos a nuestro próximo orador, María Murillo. María, por favor, si puedes activar tu micrófono y activar la cámara también, por favor. Tratando de compartir, no sé si ya se mira. Sí, ya se mira. Yes, we can see it. Perfecto. Bueno, primero que todo, pues muy buenos días. Muy emocionados de estar en este importante evento. Mi nombre es María Los Ángeles Murillo, represento a la Universidad Politécnica de Baja California, una institución pública del gobierno del estado y integrante de las más de 100 universidades del Sistema Nacional de Universidades Politécnicas y Tecnológicas en el país.
Agradezco de verdad la oportunidad de estar en este evento. Crea un diálogo increíble y muy importante con actores que tienen mucha experiencia en el quehacer en nuestra frontera. Y es bien importante porque vamos a encontrar el cómo sí podemos trabajar juntos en nuestras comunidades. En esta ocasión estaremos compartiendo la experiencia que estamos impulsando en Mexicali, una ciudad frontera con Calexico, California, en el Valle Imperial, donde le estamos apostando al emprendimiento sostenible dentro de esta región. Todos queremos la mejor ciudad, la mejor región, la calidad de vida para las personas y el respeto por el medio ambiente. Y obviamente el más No se alto escucha. ingreso... I can hear you. Ok. ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Hola. Hola. Yo sí la escucho, María. Nos falta ¿Sí? ver si alguien más está teniendo problemas. Los de la audiencia dicen que se escucha bien. Ah, perfecto. Ujú, Continuamos entonces. gracias. Bueno, decimos que queremos nuestra mejor región y obviamente con el más alto ingreso per cápita para nuestras ciudades. El crecimiento en la frontera norte trae aparejado muchos beneficios. Obviamente el tema de empleabilidad y competitividad en nuestra región consideramos pues por su alto dinamismo económico que privilegia una apertura comercial, la inversión extranjera y la cooperación binacional. En el caso de Baja California, pues nuestro aliado estratégico definitivamente es nuestro país vecino, Estados Unidos, y en especial los estados de California y Arizona. Debemos resaltar que a la fecha son varias las estrategias y los esfuerzos que han realizado tanto política federal como estatal en ambos lados de la frontera, pero debemos encontrar nuevas oportunidades para buscar el bienestar de las personas y de nuestra región. En ese sentido, consideramos que la vinculación tiene una función muy importante, pues debe darse con todos los sectores, desde la educación, obviamente como una llave específica para el desarrollo, y las universidades jugamos un rol muy importante en ello. No solamente para proponer aspectos que se limiten a atraer una inversión extranjera, sino a fomentar acciones e iniciativas de nuevas formas de hacer negocio y de tener cooperación regional con los sectores públicos, privados y la sociedad en general. Consideramos, ¿no?, a nuestros municipios como fronteras líderes. Tenemos Mexicali, Tecate y Tijuana, que son municipios con frontera. Simplemente Mexicali tiene 3 pases fronterizos, 2 aquí en la ciudad y otro en el área de algodones. En el caso de Mexicali, es la única ciudad capital de estado en toda la frontera norte de México. Es líder en en energías renovables, en el sector industrial, agrícola, en el de turismo médico, logística en la región. Se distingue por ser promotor del desarrollo económico con objetivos y estrategias específicas bajo planes municipales y estatales. Y dentro de estas políticas, como lo mencionamos, la educación juega un papel muy importante. Las definiciones tenemos en cuanto a las vocaciones productivas y una promoción de la vinculación con las instituciones educativas de nivel medio superior y técnico, ¿no?, con actividades que se generan dentro de la localidad y con otras ciudades hermanas como Tecate, Tijuana, Ensenada, Sonora y obviamente con nuestros vecinos en la frontera,
con California y Arizona, con las localidades del sur de ambos estados. Pues estamos impulsando, ¿no?, el ecosistema de innovación, emprendimiento sostenible, mediante la creación de empresas locales, ¿no?, vinculadas al sector nacional e internacional. Mexicali está impulsando una vinculación de hélices, donde la escuela, el gobierno, la empresa, sociedad y la sostenibilidad deben de ser parte de esta vinculación. Tenemos claro, como lo decía el maestro Gutiérrez desde hace buen tiempo, que la transferencia del conocimiento se genera en las universidades y se convierten en estrategias de competitividad en las empresas que impulsan el desarrollo de las regiones. Para la Asociación Nacional de Universidades en México, esta vinculación se traduce en estas estrategias y acciones que se involucran, donde se involucra el personal académico y los estudiantes en programas y acciones conjuntas desde las universidades y la sociedad. En la frontera de Mexicali, las instituciones educativas, digo, en mi caso, la que represento, Universidad Politécnica, y todas otras, como los tecnológicos, las autónomas, impulsan una educación de calidad. Estamos en eso, obviamente sabemos que tenemos deficiencias, pero la intención es tener una educación de calidad, fomentar la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y el tema de emprendimiento sostenible. Tenemos como ventajas que nuestras autoridades están desarrollando el desarrollo económico. Hay un compromiso del sistema educativo por ello. El foro de hoy es parte de los compromisos que el sistema está realizando para conectarnos. El sector productivo, ¿no?, apoya programas que generan talentos nuevos desde edad temprana a través de estancias, estadías, el tema de formación dual, el tema de becas que se generan. Existe un Consejo Estatal de Jóvenes Empresarios, tenemos alianzas internacionales como el Cuatro Fronteras, Cali Baja, que lo impulsan mucho, sobre todo en la frontera Tijuana y San Diego. Ahorita con Valle Imperial está en proceso un acuerdo también de colaboración y bueno, son acciones que se construyen con un enfoque a la competitividad, la calidad de vida y la observación en el medio ambiente. Dentro del emprendimiento sostenible, definitivamente es una agenda pública y académica. Y obviamente está condicionado a que existan políticas regionales, a que existan propuestas empresariales y que éstas tengan suficiente demanda, una capacidad de innovación y competitividad en estas propuestas. La importancia de esto es pues, la creación de empleos dignos, calidad de vida en las personas, el medio ambiente y obviamente buscar la rentabilidad para que sean realmente negocios. En una visión integral con la Agenda 2030 de la ONU se rescatan oportunidades de las entidades empresariales para tener nuevos accesos al mercado, ahorro en costos, generación de alianzas con nuevos sectores, convenios con el sector público y el aumento de confianza en la marca y obviamente estar un paso adelante de las normativas que empiezan a surgir. ¿Y cómo es que las universidades aportan a la sustentabilidad? De acuerdo para la ONU, para el 2030, se requerirán más de 600 millones de empleo. Y por otro lado, debemos considerar que las pymes representan el 90% y generan entre el 60 y el 70% de empleo y aproximadamente un 50% del PIB mundial. Por ello, el emprendimiento sostenible, consideramos, se convierte en materia prioritaria para las universidades y, bueno, y para todos los gobiernos, para generar desde el talento joven el impulso a la economía mundial. Por otro lado, la sostenibilidad, ¿no?, en la frontera, debemos de apoyarla como un impulso social, ya no como una alternativa. Y las tres razones principales que mencionamos
es que cada vez más organismos del orden mundial, como los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la Carta de Negocios para el Desarrollo Sostenible, las normas ISO 26000, la ONU, generan estas iniciativas. Existen también, por otro lado, otra de las razones, políticas públicas y legislaciones más estrictas que nos están fomentando en los ciudadanos y en las empresas adoptar medidas responsables con el medio ambiente. Y es importante señalar que cada vez existe más madurez por parte de los consumidores en cuanto a su compra e inversión y exigir a las empresas mayor responsabilidad al respecto. Aspectos que también debemos considerar al hablar del emprendimiento sostenible en la frontera, pues serán los derechos humanos, la gestión del talento, la igualdad, ¿no? Beneficios para sus colaboradores, transparencia, anticorrupción. Es importante considerar, ¿no?, lo que el Pacto Global desde la ONU se generan 10 principios donde la iniciativa privada participa dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible. Podemos considerar estos 6 objetivos de desarrollo, probablemente son más, pero bueno, quisimos reducir como los principales para el emprendimiento y en este sentido, la frontera norte, las universidades tenemos una gran oportunidad de colaboración en conjunto al desarrollo económico, social y sostenible en el impulso de acciones específicas en nuestra región. Retos, adecuaciones dentro obviamente de nuestros programas y nuestros currículos, pues serían adecuar a planes educativos, una vinculación activa con los sectores productivos, actualizaciones y capacitación a docentes y promover mayor movilidad internacional. Yo quiero llamar a la acción que esta mesa que estamos ahorita realizando no solamente quede a nivel de exposición, creo que con el conocimiento y la vinculación, yo creo que podemos sacar como producto un primer encuentro de jóvenes que promuevan el emprendimiento a través, no sé, de un Startup Weekend fronterizo o de algo parecido, y pues nos ponemos a la orden para trabajar en conjunto. Dejo y comparto mis datos para seguir en comunicación con ustedes y con esto termino yo mi participación. Muchas gracias. Mark, you are muted. Mark, you are muted right now. Está cerrado el micrófono de Mark. Sí. Could you unmute yourself, Mark? It's at the very bottom of your screen. I can't? You can't? Okay, let me talk to the operators. See if we can do it. Could you refresh your screen, Mark, please? Your page?
Okay, Muy bien. Gracias. Gracias. No sé por qué no se prendía el micrófono. Muy bueno. Quiero decir de nuevo, gracias María. Gracias. Y también quería presentar a nuestro siguiente orador, el doctor José Ramos. El request para poder abrirle el micrófono, por favor. En la parte de abajo de su pantalla debe decir request to speak. En la parte derecha de abajo. Ahí está. Se quitó. Ahí está. oh, there it goes. Okay, good, good. Listo. Ok, ya está dentro, doctor Ramos. Once en punto. ¿Sí ven la presentación? ¿Mande? ¿Sí ven la presentación? Yo no la veo, no sé si los demás la ven. No, todavía no. Aún no. Ok, se está convirtiendo en su pantalla. Ya está, ¿no? Sí, ahí se veía. Yes. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, rápidamente lo que presentaría con ustedes, bueno, agradecer la invitación a las universidades de San Diego y a los colegas de la Universidad de Tijuana, bueno, de Sonora y de la Politécnica, que de alguna manera nos complementamos. Fundamentalmente, el tema que yo quiero plantear es cuál es el aporte de la gestión estratégica para fortalecer una serie de temas que de alguna manera han abordado mis colegas, sobre todo sobre el tema de economía solidaria y el tema de emprendimientos. Estamos en un contexto en el cual José planteaba, que yo creo que puede ser un tema interesante discutir, un modelo particularmente en esta frontera que ha generado problemas, pero también oportunidades. Y aquí el desafío que yo veo es cómo a partir de las oportunidades y alternativas que da el modelo que se ha generado, un modelo de desarrollo capitalista en esta frontera y a nivel de América Latina, es cómo se hacen los ajustes correspondientes para fortalecer tanto procesos de competitividad, pero también de bienestar. Y el ejemplo de lo que presentaba María, pues es interesante, ¿no? Porque ella nos hace ver una serie de iniciativas que se están trabajando en la frontera de Tijuana, de Mexicali Imperial, que de alguna manera abonan a esto. Por lo tanto, yo reitero la importancia de que en esta coyuntura y sobre todo tomando en cuenta los beneficios que va a traer el TMEC, creo que hay una oportunidad desde el punto de vista de avanzar hacia una economía solidaria. ¿Qué implica economía solidaria? Bueno, implica la relevancia de avanzar hacia temas de sustentabilidad, los temas de inclusión, los temas de calidad de vida, pero sobre todo algo que ahí compartimos bastante, María y yo, es el tema de la innovación y emprendimiento. Hay una situación muy particular que también la planteaba José en su presentación, no me voy a detener bastante, que es el tema de la situación de vulnerabilidad y de pobreza en particular en los casos de la frontera norte, en el cual nuestros estados presentan características particulares en donde desafortunadamente pues tradicionalmente las mujeres han sido afectadas. Desde ese punto de vista y sobre todo considerando los efectos de la pandemia, creo que es muy importante establecer una serie de iniciativas, una serie de propuestas que disminuyan, en este caso, la propia vulnerabilidad de este grupo, que si lo adicionamos en el caso de los estudiantes egresados de nuestras universidades que tienen una serie de problemas de empleo, de subempleo y de precarización, vaya, pues la situación es una situación particularmente a atender, ¿no? En el caso de los niveles de participación de la PEA en comparación con la tasa de desocupación, los niveles en el caso de Baja California son relativamente bajos en comparación a otro tipo de estados, pero bueno, aquí la pregunta central es ¿cuál es la calidad del empleo
y cuáles van a ser las alternativas que se pueden generar para las presentes y futuras generaciones. Y lamentablemente, pues la pandemia ha generado una serie de problemáticas, ¿no? O sea, los temas que he aquí un poco reiterado de manera general, temas de desempleo, subempleo, precariedad que están afectando a grupos vulnerables. ¿Cuáles son las iniciativas? Yo creo que como académicos, analistas, consultores y que tenemos ciertos vínculos con los procesos de toma de decisiones, es muy importante tratar de fundamentar una serie de alternativas. Aquí se hace mención y reitero la relevancia de los emprendimientos, pero también otro tipo de iniciativas más comunes, más particulares, que en el contexto de la pandemia se han desarrollado en nuestras comunidades, desde la venta de pasteles, pan, etcétera. Es decir, hay una serie de aspectos que se han visto, sobre todo a nivel nacional y particularmente en estas fronteras, que abonan a esa situación. En ese sentido, bueno, hay demandas, ¿no?, que nos hace la sociedad. Hay la importancia de atender o generar un valor público y sobre todo con una realidad. La realidad es que la pandemia está generando una serie de efectos en la generación de empleo y lo van a seguir creando. Por lo tanto, el tema de la formación y de las competencias que generemos en el ámbito de las instituciones académicas va a ser muy importante. Pero aquí el punto es, ¿qué tipo de formación, qué tipo de habilidades, qué tipo de competencias van a ser las que se están demandando o va a ser necesario generar este tipo de procesos de autogestión o de emprendimiento? De ese punto de vista, un tema que me parece importante insistir, y sobre todo porque el TEMEC de alguna manera plantea algunas iniciativas, sobre todo en el tema de las micro y pequeñas empresas, considerado es el tema de las economías creativas. Y economías creativas tiene que ver con el hecho de cómo fortalecemos en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes, en nuestros estudiantes universitarios, los temas de creatividad, de habilidad, talento individual, las ideas y el conocimiento, y esto articulado con los temas de la tecnología. El presente y futuro, José, ¿sí? perdón que lo interrumpa. Me comentan los intérpretes que si, por favor, podría hablar un poquito más despacio para cuestiones de los estudiantes que son solamente que hablan inglés nomás. De acuerdo, ningún Por problema. favor. Gracias. Entonces, el tema central es cómo la economía creativa puede generar una serie de beneficios a través de una serie de iniciativas personales en las cuales estén presentes las fortalezas y habilidades que en este caso tengan los estudiantes, que son desde pues la importancia que tiene que ver la innovación, la productividad, cómo trabajamos en distintas áreas y sobre todo en este caso el tema de la industria cultural. La industria cultural en el caso de nuestras fronteras, de hecho hoy por la tarde tenemos un seminario para discutir las ventajas y bondades de la industria cultural a través de lo que representa la gastronomía local y regional, el tema del arte, el tema del entretenimiento, el tema del diseño. En otras palabras, en cada una de nuestras distintas disciplinas existen una serie de aspectos, una serie de beneficios que pueden fortalecer estos elementos de la creatividad, la habilidad. ¿Para qué? Para que nuestros jóvenes, estudiantes y nuestros egresados tengan algunas alternativas laborales que les permitan incidir en este mercado laboral. ¿Y cuál es el impacto social que tienen estas industrias culturales en la materia? Pues como les he estado comentando, generan empleo, dan alternativas, promueven la cohesión, promueven la inclusión, sobre todo cuando están orientadas hacia mujeres o jóvenes, promueven la participación social, promueven el desarrollo comunitario. Y aquí el tema de la educación es importante, ¿no? Y sobre todo en contexto de esta frontera, pero también en el centro del país y en las fronteras, en la frontera sur. Desde esa perspectiva, la educación asociada con temas de competencias, capacitación y tecnología es importante. El problema es bajo qué orientación, bajo qué prioridades, cuáles van a ser los targets que voy a tratar de utilizar para lograr un impacto. Y aquí el tema es cómo promovemos incidir en un desarrollo cultural sostenible que genere esos beneficios sociales. Y aquí el modelo de gestión que va a tratar de darle viabilidad, el know-how desde mi punto de vista es el elemento de la gestión estratégica. Y la gestión estratégica tiene que ver con una serie de elementos. La visión, qué es lo que quiero construir desde el punto de vista de la competitividad, del desarrollo social, una dirección ubicada hacia cuáles son mis prioridades, cuál es la agenda que quiero trabajar, es decir, voy a trabajar en este caso con las áreas de ciencias sociales o con las áreas de arquitectura o con las áreas de ingeniería,
qué mecanismos de coordinación tengo que tener con el sector educativo, el sector académico, pero sobre todo la política pública, cómo me vinculo con algunas alternativas binacionales que me puede ofrecer San Diego State, por ejemplo, para tratar de fortalecer, en este caso, emprendimientos binacionales en temas, por ejemplo, de migración. En el tema de migración, en los últimos años, Microsoft Foundation ha estado interesada en fortalecer las habilidades, por ejemplo, de los Dreamers. Entonces, aquí el punto es cómo que el presente y futuro va a ser un futuro digital, cómo la relación entre las habilidades, competencias y las tecnologías nos va a dar elementos para lograr una mayor incidencia. Y los temas de planeación me parece importante, es decir, por ejemplo, imagínense qué hubiera sido si hace 30 años, en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio, hubiéramos fomentado todo este tipo de iniciativas. ¿Sí? Por lo tanto, la planificación es un tema fundamental. Tiene que ver en qué es lo que quiero para nuestras regiones, qué es lo que quiero para nuestras comunidades, para que ya no migren hacia los Estados Unidos y que se genere ese tipo de emprendimientos. Un ejemplo muy general de lo que significa la herencia cultural o los aportes tiene que ver con el tema del patrimonio natural y cultural, cómo fortalecemos el tema de la creatividad de los medios, todo el tema de la artesanía que ofrece México, su pintura, su escultura, el tema de la fotografía, el tema de la educación, los medios audiovisuales, es decir, todas las nuevas formas de presentaciones artísticas del tema de la música, etcétera, etcétera. Es decir, hay una enorme beta de iniciativas que se pueden trabajar sí y solo sí, si se fortalecen estas habilidades, esos talentos, y si la política pública crea el marco institucional y legal para generar y para incentivar ese tipo de temas. En suma, economía creativa tiene que ver, repito, con fortalecer la creatividad de nuestros estudiantes, de nuestros egresados, cómo fortalecemos innovación social a partir de una idea en la cual generemos el valor público y a partir de que el conocimiento científico, esa relación entre ciencia básica y ciencia aplicada, nos está generando una serie de beneficios en la materia. La innovación y el valor, ¿qué significa? Significa estas iniciativas que he reiterado, estas fortalezas, estas habilidades, la importancia de la educación y cómo esto lo estoy trasladando a generar esos procesos de cambio, pero sobre todo el beneficio social en la materia. Y en el caso de las empresas culturales y creativas, bueno, pues ahí hay una serie de beneficios, una serie de temas que tienen que ver con los aspectos de derechos culturales, los temas de inclusión, la perspectiva de la mujer en temas de políticas, el tema de la cultura y la paz y no violencia, por ejemplo, en nuestras ciudades fronterizas que se caracterizan por situaciones muy complejas de inseguridad. Simplemente, por ejemplo, les pongo un caso. En el caso de Ciudad Juárez, que hemos estado trabajando en los últimos años, ellos tienen 800 estudiantes de trabajo social. ¿Y por qué tiene 800 estudiantes de trabajo social? Porque tiene que ver en que en el marco de la inseguridad que vivió Ciudad Juárez hace algunos años, se generaron una serie de proyectos sociales de emprendimiento y hubo necesidad que el sector académico genere ese tipo de iniciativas. En el caso de Tijuana, lamentablemente, la carrera de trabajo social tiene simplemente 50 estudiantes. Noten la diferencia de los procesos de participación de alguna de nuestras instituciones sobre ese tipo de temas. Y la idea es que, bueno, pues generemos un desarrollo comunitario, procesos de inclusión. En el tema de innovación, aquí me parece un tema central, es decir, lo que he estado insistiendo en esta charla. Si el presente y futuro va a ser digital, va a ser muy importante que nuestros estudiantes en las distintas disciplinas se vinculen en los procesos de programación. Es decir, el tema de las ciencias de la computación, las ciencias de la informática son una realidad. Es decir, cómo incentivamos la creación de tecnología a partir de fortalecer oportunidades y sobre todo fortalecemos la proactividad, el autoaprendizaje, la resiliencia y la adaptabilidad en distintos contextos. ¿Cuál es la finalidad? Lograr precisamente unas mejores competencias. ¿Y cuál es el modelo que quiero compartir con ustedes? Es un modelo de economía creativa, ya para ir cerrando, en donde estamos fortaleciendo el talento, la creatividad, la personalidad de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes. La finalidad, ¿cuál es? Que tengan un impacto económico, que generen beneficios sociales, que se fortalezcan las habilidades digitales, que exista un pensamiento crítico acerca de cuál es tu contexto social en el cual tú te encuentras, pero que a partir de ese contexto tú quieras lograr una incidencia a partir de lo que estudiaste. Y esto cómo se ve reflejado en el desarrollo de capacidades sociales, etcétera, etcétera.
Por ejemplo, aquí el tema de innovación y emprendimiento es un aspecto fundamental. La inteligencia artificial es una realidad en el presente y va a ser en el futuro inmediato. Entonces, ¿cómo generamos una serie de procesos de cambio, de formación, de producción de software, de videojuegos, etcétera, etcétera? Es decir, hay oportunidades, hay retos y desafío. Finalmente, ¿cuáles son las lecciones que nos dejan este tipo de propuestas? Si uno ve las principales experiencias internacionales en materia de fortalecimiento de economías creativas en nuestros entornos, por ejemplo, recientemente Medellín, Colombia, que tuvo una serie de problemas de violencia, de narcoterrorismo hace 20 años, el día de antier se logró su feria anual en donde se presentaron una serie de iniciativas en la materia. Entonces, Estados Unidos igualmente tiene una serie de temas que son en los cuales también la economía creativa se ha desarrollado, y la idea básicamente es fortalecer un cambio, fortalecer una serie de beneficios sociales, que exista una priorización de cuáles son los temas que voy a trabajar. Creo que en el ámbito de las ciencias sociales el aporte es muy importante, pero también en las demás carreras. Aquí el tema es cómo logramos generar incentivos para que nuestros jóvenes reconozcan la importancia de ese tipo de temas, cómo la política pública se está vinculando a este tipo de iniciativas, sobre todo una realidad. La realidad es que va a haber limitaciones de generación de empleo en el presente y futuro inmediato, por lo cual las principales alternativas desde mi punto de vista tienen que ver con procesos de autogestión, de emprendimiento y que logren reducir ese tipo de impactos sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Muy bien. Thank you, Dr. Ramos. Gracias, doctor Ramos. Y bueno, estamos bien con el tiempo. Gracias a todos. Vamos ahora a abrir el piso para las preguntas. Vimos cuestiones de migración, movilidad, desde diferentes perspectivas de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y sé que uno de los temas que yo creo que algo de lo que han hablado ahora todos es la pandemia en este momento, ¿no? Y cómo esto ha afectado en la movilidad, la migración. Y si yo pudiera hacer la primera pregunta al respecto, todos estamos esperando a ver qué va a pasar en el mundo post pandemia, ¿no? ¿Qué va a pasar en la frontera desde su perspectiva? ¿Cómo se va a ver una vez que se puedan abrir nuevamente las fronteras por completo y que la migración y la movilidad mejoren? Entonces, si pudiera comenzar con María, si pudieras, por favor, hablar un poco al respecto. Gracias, Mark. Digo, a todos nos tocó el tema de la pandemia de una manera muy rápida. Tuvimos que ser muy disruptivos, ¿no? en dar soluciones. En México, no todas las instituciones públicas tienen adecuado, ¿no? el tema tema técnico digital en las familias. Sin embargo, tanto docentes y alumnos han tenido una excelente respuesta para el tema de clases. Creo que hemos tratado de que esto, la nueva normalidad y el presente, lo decía por ahí uno de los expositores, ya es el tema digital. A lo mejor algunos quienes nacimos hace buen tiempo no nacimos con estas competencias, pero ahorita es una necesidad el estar trabajando al respecto. La otra es establecer estrategias en todos los sectores productivos, educativos, sociales, para dar respuesta segura en cuanto a salud y respuesta a seguir con la educación bajo una normalidad. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. José Rodríguez, ¿puedes hablar un poco sobre eso? Quizá el impacto de los negocios post pandemia y nuestra movilidad y migración en la región. Dos datos.
El primero, entre las 1.200 mujeres que encuestamos, el 30% llevaba actividades relacionadas con la movilidad transfronteriza y emplean, mejor dicho, celulares, emplean mucha tecnología. ¿Ok? Es cierto, la tecnología forma parte de las actividades transfronterizas. La etapa post-COVID va a implicar replantearnos la mayor democratización en el acceso a Internet, porque no basta estar conectados, sino que ha habido una creciente privatización del acceso a las aplicaciones. A esto se le conoce como el open source o software privado, software abierto frente a software privado. Esa es digamos, un análisis que hay que hacer bajo este concepto de una gobernanza en el acceso a Internet, que aquí José Ramos es uno de los expertos en este tema. Okay, thank you. Muy bien, gracias. Y José Ramos, ¿le gustaría hablar sobre eso, sobre esta situación? Con María y José, esa situación de pandemia ha implicado una serie de cambios en las familias, sobre todo en las familias, pero también ha agudizado algunas situaciones de vulnerabilidad, sobre todo en madres solteras, en parejas que tienen alguna serie de situaciones de violencia, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío en el caso de la política pública, en el caso de México, en las ciudades fronterizas, bueno, es un poco fortalecer las capacidades de acceso a Internet gratuito. Creo que es una propuesta de política pública que pretende trabajar el nuevo gobierno federal, sobre todo para que se beneficie, en este caso, el acceso. El otro tema que me parece importante es que es algo contradictorio, que suscribimos una iniciativa de tratado de libre comercio con los Estados Unidos, pero lamentablemente la frontera está cerrada para cerca del 60% de las personas con visa de Estados Unidos. Y este tema me parece que es un reto de la política pública del presente y para la próxima administración de Estados Unidos, porque si recordarán, hace 10 años con la pandemia H1N1 tuvimos una situación similar. Sin embargo, la diferencia entre aquel contexto y la actualidad es que en aquel entonces funcionaron perfectamente bien los mecanismos de cooperación en materia de salud. Es decir, la gobernanza en materia de salud funcionó eficazmente. Lamentablemente y contradictoriamente en este contexto no han funcionado y creo que lamentablemente se han visto afectados, sobre todo en las economías del sur de Estados Unidos. Por lo tanto, el gran desafío del presente y futuro es cómo fortalecemos la cooperación, que ya existen los mecanismos, no es algo novedoso, en materia de protocolos de salud, prevención, política pública, y que esto no perjudique la agilización del cruce de personas, autos y mercancías. Okay, thank you very much. Ok, gracias, muchas gracias. Quisiera tomar un momento ahora para ver si tenemos algunas preguntas por parte del público en el área de mensajes. Héctor, por favor. Sigue todavía en silencio. Perdón, sí tengo una pregunta de doctor Ramos. Dice, desde su campo, ¿la administración pública podría compartir lo que ha hecho el gobierno de Baja California y el municipio de Tijuana en el tema de las industrias creativas? Sí, gracias, Héctor. Pues sin duda alguna ha habido ciertos avances. Hay que considerar que la ventaja de vivir en frontera permite generar una serie de procesos de comunicación con actividades, por ejemplo, que se llevan a cabo en Hollywood. En el caso, por ejemplo, aquí de Tijuana está ubicado uno de los principales centros que genera una serie de procesos para fortalecer toda la industria audiovisual o de algunos procesos que están en el caso de Hollywood. Como lo comentábamos en la presentación, el gran reto que se tiene por parte de la política pública es que genere una serie de incentivos. Es decir, incentivos en el sentido de que los impuestos a ese tipo de actividades sean impuestos racionales, sean impuestos que de alguna manera no generen efectos negativos
y sobre todo porque, vaya, yo creo, y ese es parte de uno de los temas centrales del presente y futuro, es decir, los emprendimientos, las iniciativas propias individuales pueden ser una alternativa para disminuir estos problemas que lamentablemente se han estado agudizando. Por lo tanto, el reto del presente y futuro es cómo trabajamos en un ejercicio de gobernanza entre política pública gubernamental, las iniciativas empresariales, pero también las iniciativas sociales. Lo que está trabajando, por ejemplo, María en la Universidad Politécnica, sin duda alguna, es un aspecto importante. El gran reto es cómo ese tipo de actividades las logramos fortalecer y visibilizar para que generen mayores beneficios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Ramos. Great, thank you. Thank you very much. Pues muchas gracias. Quisiera checar con Héctor. ¿Habrá más preguntas en los mensajes? Por el momento no tenemos más. Claro que A lo sí. que comentaba el maestro Ramos en el tema de la industria creativa, en Mexicali es un área de oportunidad para nosotros muy interesante. Dentro de las instituciones públicas, por ejemplo, en Tijuana está la Universidad Tecnológica de Tijuana y en el caso de nosotros hemos adoptado nuevas carreras. Una es la de animación y efectos visuales. Son carreras caras porque implican infraestructura y equipo muy especializado que de repente a veces las instituciones no tienen, ¿verdad?, toda la posibilidad para crear más espacios para más jóvenes. Creo que lo que bien decía el doctor Ramos en el sentido de crear alianzas estratégicas con empresas internacionales que le apuestan a este modelo, a este tipo de talento, es sumamente importante. La alianza de actores como los que estamos hoy presentes, sin duda, puede mover el hecho de que empresas fuertes volteen a vernos. Ahorita con el tema de la pandemia, nuestros alumnos no podían ir a las empresas a hacer sus estancias y estadías. Y curiosamente nos empezaron a contactar empresas de Estados Unidos en el tema creativo, es decir, ¿cómo le hacemos? ¿No? Y allí nos encontramos luego en el tema normativo. Es decir, estoy a distancia, sí, no hay problema, no vamos a incurrir nada legal, porque la otra parte que también nos ha estado limitando es eso, el hecho en el tema migratorio, los jóvenes que queremos mandar a hacer prácticas profesionales que tengan una visión global en otro país, pues es difícil, falta recurso también a temas de internacionalización que faciliten este tipo de cuestiones y pues hay aspectos importantes que creo que como región pudiéramos hacer un llamado fuerte al mundo de que estamos aquí, que estamos ya trabajando en eso. Gracias. Muchas gracias, doctora. Para Thank you. recordarles a los asistentes que pueden hacer preguntas, me pueden hacer a mí el request para Yes. hablar aquí en donde dice request to Okay, speak. thank you. Go ahead, Mark. Attendees can request to speak as well. Es decir, los asistentes pueden solicitar la palabra también para hacer alguna pregunta, pueden dejar un mensaje en el servicio de mensajería y también pueden incluso solicitar la palabra. Hopefully everybody finds those buttons on the right-hand side. Esperemos que sí alcancen a ver esos. Tenemos algunos comentarios más que preguntas. Es ya un esfuerzo que puede apoyar el desarrollo regional. Felicidades a los ponentes. De parte de María Josefina Pérez Espino. Sí, sin duda alguna, lo que comentaba la doctora Pérez Espino es un elemento muy importante. Ese es otro esfuerzo que se está trabajando a nivel de la Universidad Pedagógica Nacional, en el sentido de la relevancia de formar a profesores que tengan tanto esa sensibilización, pero también competencias y habilidades para que posteriormente ellos las puedan compartir, en este caso
con los alumnos, ¿no? Y sobre todo, yo insisto en este contexto de frontera, es decir, la frontera nos da oportunidades, nos implica también retos, y que en la coyuntura de la pandemia va a ser necesario fortalecer una serie de iniciativas, porque en la medida en que no esté presente la vacuna y que esto va a demorar algunos meses, vaya, pues estas situaciones de las cuales estamos hablando nos van a representar una serie de desafíos de política pública. Quisiera abonar dos cuestiones. Thank you for that. I Luego- want to check and see if there are any more questions in the box. Mark, El doctor Rodríguez quiere también compartir algo en esa última pregunta. Sí, dos cosas solamente. Uno es que estas movilidades transfronterizas en espacios informales, es decir, dentro de la economía informal, es una fuente de empleo para los jóvenes. Y eso hay que entenderlo, forma parte de esta estructura laboral global. Y es cierto, los jóvenes, entre más habilidades tengan, bilingües, uso de tecnología, y que los contenidos académicos incorporen otra perspectiva con respecto a cómo educar a un joven, por ejemplo, en administración, para comprender desde otra lógica los mercados informales. Un ejemplo, si tú tienes una taquería, no se va a convertir en Taco Bell, no, pero sí va a permanecer esta taquería 20 años. Esa es la gran diferencia. Estos pequeños micronegocios no buscan la ganancia clásica, buscan permanecer en una actividad para generar y para vivir lo más dignamente posible. Entonces, dentro de esta perspectiva es importante la tecnología, el acceso a la tecnología, ser bilingües, pero también tener otra perspectiva en términos del significado del desempeño de esta actividad atípica que le hemos denominado. Muchas gracias. gracias, doctor Rodríguez. Thank you, Dr. Rodriguez. Gracias, doctor Rodríguez. Muy bien, eso va directo a mi corazón, porque eso es lo que enseñamos en la Universidad Estatal. Alentamos a que los estudiantes puedan tener esta experiencia internacional antes de que se gradúen, para que puedan tener más éxito. Muy bien, entonces, ¿hay alguna otra pregunta en la casilla? Sí, Mike. ¿Tenemos más comentarios? Al tema anterior que dice, y los que no son bilingües, crear esquemas para la movilidad que los puedan motivar a aprender el idioma. Y también agrega después, yo formo parte del grupo de estudiantes líderes en el marco del CONAHEC hace más de 20 años. Y lo que he observado es que es complicado desde el punto de vista administrativo y económico, la movilidad de los estudiantes mexicanos a Estados Unidos. Yo formé parte, perdón. Sí, hay un comentario, Héctor, rápidamente. Mira, ahí uno de los desafíos que se tiene para atender ese problema que nos externa Margarita va en el sentido de que, por ejemplo, en el marco de las conferencias de gobernadores fronterizos, ese tipo de temáticas se abordaron en su momento. Ahora es necesario que ese tipo de iniciativas pueda estar como parte de la discusión, porque es una situación que tiene que ver con mecanismos de cooperación bilateral desde el punto de vista educativo. Y de mi punto de vista, si se volvieran a reactivar las conferencias de gobernadores fronterizos, por ejemplo, en el contexto de una nueva administración demócrata, yo creo que ese tipo de temas fácilmente se pueden abordar. Muy bien. Yo creo que estamos llegando ya al cierre, así que solo nos quedan unos minutos más. Así que quería dar a cada uno de los panelistas una oportunidad para solamente quizás darnos un resumen o quizá una recomendación o una solución con respecto a movilidad y migración ahora, mientras miramos hacia el futuro. Entonces, ¿por qué no empezamos con el doctor Rodríguez?
Recuerden hablar lentamente porque tenemos a nuestros intérpretes. Una recomendación para ver la movilidad transfronteriza a largo plazo. Hay que hacer a un lado esta perspectiva de la OIT, de que el empleo informal se va a volver formal. No. La recomendación es que preparar a nuestros jóvenes para comprender un mercado atípico, no clásico. Buscar nuevas reflexiones de cómo abordarlo para que los que están en estas actividades permanezcan, continúen, ¿sí? Hay trabajos en estas actividades que tienen más de entre 15 y 20 años. Entonces, la contingencia nos obliga a repensar estas movilidades y repensar significa buscar alternativas académicas, creativas, contables, etc. Gracias. Thank you very much. Muchas gracias. María Murillo, por favor. Las últimas palabras. Es ser disruptivos. El qué está pasando en la frontera, yo creo que se ha platicado y se seguirá platicando. Ahora es tiempo de encontrar los cómo, ¿no? Los cómo sí, ya tenemos que trabajar juntos. Y yo le apuesto mucho a la vinculación efectiva. Existen órganos que hay que ponerlos a trabajar. Y existimos instituciones educativas que tenemos que vincularnos, tenemos que querernos con las personas que estamos trabajando y que hacemos la misma función. La educación para mí es la llave del desarrollo y es compatible con todos los puentes. Decimos las fronteras no nos quitan, más bien dicho nos conectan, no nos separan, nos conectan las fronteras. Y en ese sentido, mi llamado es a trabajar juntos, a ver cómo podemos trabajar proyectos. Es increíble, a veces tenemos a universidades hermanas cruzando la frontera y de repente tenemos muy pocos aspectos de vinculación, cuando a lo mejor ahorita con el tema de la pandemia puedes abrir tu computadora y puedes recibir una clase en línea con otra universidad de allá que a lo mejor no te implica tanto dinero, porque a veces el tema eso también es importante, ¿no? Estudiar en Estados Unidos, todo el mundo hablamos y decimos, cuesta hacerlo, hay programas, pero hay pocos subsidios al respecto, pero cuando queremos trabajar por voluntad, un alumno de San Diego State puede conectarse con la Universidad Politécnica en clase de valores, en un taller que tenga que ver con tecnologías, no sé, es nada más la voluntad de trabajo en conjunto. Yo me quedaría con esa parte. Thank you very much. Gracias, muchas gracias. Y bueno, doctor José Ramos, tiene usted la última palabra. Si pudiera hablar un poco lento, por favor, para nuestros intérpretes. Muchas gracias. Básicamente, yo los plantearía en las siguientes dimensiones. Uno, en el caso de la política gubernamental, es necesario reactivar la Conferencia de Gobernadores Fronterizos. Esa es una necesidad. En segundo lugar, tenemos una serie de comisiones binacionales en materia de asuntos educativos que igualmente hay que reactivarlas, sobre todo en el marco de las universidades, tanto públicas o privadas. El otro tema tiene que ver con el sector empresarial, es decir, tanto las universidades públicas como privadas, un poco lo que decía María, tienen que fortalecer estos mecanismos de vinculación con sus contrapartes y ver una serie de oportunidades comunes que beneficien iniciativas como las que estamos comentando aquí, economía creativa, economía solidaria, etcétera, etcétera. Desde la parte académica, bueno, pues fortalecer las iniciativas que instituciones como el Colegio de la Frontera Norte, la Universidad de California tienen con todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de temas que podemos fortalecer, pero sobre todo lograr la incidencia y sobre todo el impacto social. En el caso de los organismos de la sociedad civil, ellos tienen una serie de mecanismos, de vínculos en materia de migración, en temas de salud, y bueno, yo creo que seguir impulsándolos y sobre todo a raíz de una preocupación que externaban una de las personas que nos hizo el comentario. También la política pública debe de generar procesos de flexibilización para que los marcos normativos no controlen y por el contrario impulsen estas nuevas iniciativas de cooperación y de coordinación binacional.
Muy bien, gracias, muchas gracias. Muchas gracias realmente a todos. José Rodríguez, María Murillo, José Ramos. Gracias, Héctor, también. Gracias, Mark. Sí, por todo tu apoyo y lo que nos ofreciste hoy. Gracias a todos los que participaron también en la sesión el día de hoy. Sé que todavía hay mucha discusión por delante, entonces muchas gracias y realmente espero con ansias verlos en nuestra próxima sesión que empieza al mediodía hora de San Diego. Gracias a todos.